Derribaron el puente mientras el tío Hank todavía estaba en él. No bromeo, llegué justo a tiempo para ver a mi tío de 75 años vestido con pantalones de pijama a cuadros y una sudadera con capucha de la Escuela de Derecho de Yale bebiendo tranquilamente su Earl Grey matutino mientras un equipo de demolición aceleraba una excavadora a 10 pies de distancia. El capataz parecía confundido. Señor, necesita evacuar la estructura. Hank ni siquiera parpadeó. Hijo, este puente ha resistido 2 guerras y 3 huracanes. Construí parte de él yo mismo con piedra de una cantera de la guerra revolucionaria. No me moveré solo porque un señor de la guerra suburbano con un portapapeles y un complejo de superioridad decidió hacer un berrinche. Fue entonces cuando la excavadora retrocedió y embistió contra una de las vigas laterales. Casi salté de mi auto. Hank, grité corriendo hacia el arroyo. Pero el tío Hank solo tomó un último sorbo y luego se bajó del puente como si fuera una salida de Broadway. Todo se derrumbó. Cayó detrás de él en cámara lenta, una pila de madera y patrimonio me miró. Sonrieron y dijeron que acababan de declarar la guerra al juez federal equivocado. Había comenzado con algo ridículo como suele suceder unos meses antes. Una nueva junta de la Asociación de Propietarios se había hecho cargo de la pequeña y tranquila comunidad cerca de la propiedad de mi tío. Se hacían llamar el Consejo de la Armonía del Vecindario, lo que me pareció profundamente irónico, ya que lo primero que hicieron fue comenzar a repartir multas como si fueran dulces de Halloween. De repente, las macetas eran instalaciones no aprobadas. Los comederos para pájaros eran atrayentes para la vida silvestre y las bicicletas para niños eran contaminación visual, pero guardaron su mayor venganza para el puente de mi tío. El puente era una reliquia restaurada a mano por el propio tío Hank y se encontraba en el borde de su propiedad donde su tierra se encontraba con un arroyo que había marcado el límite desde la época colonial. Ni siquiera estaba en la jurisdicción de la Asociación de Propietarios, pero eso no impidió que Kenna, la recién coronada presidenta de la Asociación de Propietarios, decidiera que arruinaba la estética del vecindario. Kenna era el tipo de mujer que imprimía sus propias tarjetas de presentación para un puesto no remunerado y una vez llamó a control de animales porque el gato de un vecino la miró agresivamente. Intentó que condenaran el puente citando códigos de seguridad falsos y una infestación de serpientes completamente inventada. Informe que el tío Hank no lo estaba teniendo. Respondió con una carta de 3 páginas citando protecciones del patrimonio federal, leyes de servidumbre municipal y un párrafo bellamente redactado que explicaba cómo el puente había sido incluido formalmente en el Registro Estatal de Sitios Históricos de Ingeniería Civil. Karena respondió con una pegatina, no en serio. Pegó una pegatina naranja brillante en el puente que decía programado para su remoción. Hoy se requiere cumplimiento. Hank se la devolvió por correo con una nota que decía devolver al remitente. Ilegal y sin sentido. Pensarías que ese sería el final, pero Karena no se echó atrás, redobló la apuesta, comenzó a enviar cartas cada vez más amenazantes, cada una menos coherente que la anterior, acusó a Hank de incumplimiento deliberado de los objetivos de embellecimiento del vecindario, lo que sea que eso significara. Otra afirmó que el puente representaba una amenaza para la seguridad nacional debido a una construcción obsoleta. Nos reímos de eso durante 10 minutos completos, luego vino la orden de demolición falsa, parecía oficial, completa con sellos y una firma falsificada de un inspector del condado inexistente. Hank lo vio a través de él, por supuesto, lo trajo adentro, lo puso suavemente sobre su escritorio y murmuró algo sobre incompetencia usando lápiz labial. Llamó a la oficina del condado para confirmar que era falso, lo cual hicieron, pero también dijeron que no había registro de ninguna solicitud de la JOA para la aprobación de la demolición. Así que pensamos que era solo otro bluff que no conocíamos. Kenna había decidido tomar el asunto en sus propias manos la mañana de la demolición. Estaba conduciendo para pasar el fin de semana, cuando vi los camiones de construcción llegando desde la carretera. Al principio pensé que eran trabajadores de la carretera hasta que vi el camino de los cargadores dirigiéndose directamente al arroyo. Se me encogió el estómago cuando llegué allí, el daño ya estaba hecho, el puente estaba en pedazos,
Los contratistas estaban empacando y Corena estaba parada en el borde con un café con leche en una mano y su teléfono en la otra transmitiendo en vivo su victoria sobre Elisore. En realidad, se giró hacia mí y me dijo de nada: su tío puede usar la carretera principal ahora como una persona normal. Fue entonces cuando Hank salió de su casa con una carpeta de cuero, se acercó a ella, le entregó una copia impresa de una orden judicial federal que había escrito previamente por si acaso y le dijo que tal vez quiera contratar a un asesor legal, preferiblemente a alguien familiarizado con el vandalismo grave y las leyes federales de propiedad. Carena se burló agitando los papeles como si fueran cupones. Oh, por favor, esto fue solo un esfuerzo de mejora de la comunidad. Hank inclinó la cabeza. Tranquilo como siempre, señora. Acaba de destruir ilegalmente una estructura que no solo es histórica, sino que también es parte de un proyecto de restauración financiado por el gobierno federal y lo hizo sin un permiso en una propiedad privada utilizando documentos falsificados. No solo se metió con el puente, se metió conmigo, se giró hacia mí y sonrió como lo hace un maestro de ajedrez después de colocar la trampa hace 5 movimientos. Llame a su prima en DC. Dígale que es hora de irse. Por cierto, mi prima es abogada en el Departamento de Justicia. Hank ya había puesto todo en movimiento. Sabía que Carena eventualmente iría demasiado lejos. Simplemente no esperaba que fuera tan estúpida tan rápido mientras lo ayudaba a ordenar los escombros del puente. Me di cuenta de algo escalofriante: la ola no solo se extralimitó. Creían que eran intocables. Carena y su brigada de portapapeles pensaron que su pequeño comité les dio el poder de anular la lógica de la ley y el derecho de propiedad, pero no lo hicieron. Sabían con quién estaban tratando. Hank no era solo un juez retirado, era el tipo de hombre que una vez hizo llorar a un multimillonario durante un interrogatorio en la corte y luego le dio instrucciones para el terapeuta más cercano. Más tarde esa noche Hank se sentó junto a la fogata bebiendo su segundo vaso de whisky. Sabes que dijo que algunas personas construyen puentes, otros los queman. Carena, ella acaba de volar el suyo y me voy a asegurar de que se ahogue en las consecuencias. Le creí porque cuando el tío Hank dice que va a hacer algo, el mundo cambia para hacer espacio. El vago no tenía idea de lo que vendría, pero estaban a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente el tío Hank ya estaba en la mesa de la cocina rodeado de documentos, café haciendo cola, impresora trabajando y una pila de carpetas manila etiquetadas como un bufete de abogados a toda marcha. Pensarías que se estaba preparando para una audiencia en la Corte Suprema, no respondiendo a una asociación de propietarios. Demasiado entusiasta, con rencor contra la infraestructura de madera, me ofrecía hacer huevos, pero solo agitó una mano sin tiempo. Justicia primero, colesterol segundo. No estaba enojado de la manera que esperaría, sin gritos, no se anduvo con rodeos. Estaba tranquilo y calculador, lo que francamente era mucho más aterrador. Había visto esta misma expresión en su rostro durante un juicio por corrupción televisado justo antes de que hiciera llorar a un senador estatal y le impusiera una multa de 4 Teslas. Ya había impreso imágenes satelitales, registros de tierras y el documento de registro de preservación estatal. Estamos construyendo un caso, dijo golpeando la mesa. El objetivo no es solo una palmada en la muñeca. Quiero la muñeca, el brazo y la carta de la JOA triturados para leña. Su precisión era casi quirúrgica. Ya había revisado los estatutos de la JOA anotados con referencias legales. Encontró una cláusula que claramente establecía que la JOA no tenía autoridad sobre la propiedad privada que bordeaba el arroyo. Luego otra cláusula que prohibía el uso de los fondos de la JOA para proyectos no aprobados y luego la pepita de oro, una cláusula sobre la destrucción no autorizada de propiedad de terceros, lo que irónicamente significaba que Carena podría haber violado sus propias y valiosas reglas de unas 6 maneras diferentes. Al mediodía, nos dirigíamos a la oficina del asesor del condado. La empleada detrás del escritorio se animó cuando vio al tío Hank juzgar. Alborson, dijo ella, medio susurrando, medio jadeando, como si acabara de ver a una estrella de cine. Hank le dio un cortés asentimiento justo aquí para el papeleo de los fuegos artificiales, que le valió una mirada confusa hasta que deslizó una copia de la orden de demolición de la falsificación por el mostrador. Sus ojos se abrieron de par en par. Oh, esto no es bueno, ni
Siquiera es nuestro sello es de parques y recreación y está mal escrito. Hank se rió entre dientes. Clásico. Kenna ni siquiera puede falsificar correctamente. Nos fuimos con una declaración notariada de que nunca se había solicitado o aprobado tal permiso junto con 2 memorandos internos del Comité de Preservación Histórica de la ciudad. Ambos confirmaron que el puente estaba bajo estado de protección activa. Aparentemente el papeleo para una subvención de restauración federal acababa de aprobarse la semana anterior. Kenna esencialmente había arrasado un sitio de patrimonio nacional. No es una gran imagen para alguien cuyo mayor reclamo a la fama fue una vez obtener la aprobación de la Asociación de Propietarios para rangos altos azules en la entrada del vecindario. En la casa no estábamos solos. Un contratista local llamado Miche y uno de los tipos que había operado el equipo estaba esperando en la puerta, nervioso, culpable, vistiendo el uniforme universal de un hombre a punto de confesar. Gorra de béisbol, botas de trabajo y manos inquietas en el bolsillo. No lo sabía, dijo rápidamente. Juro que no. Acabamos de recibir una orden de trabajo de la Asociación de Propietarios. Dijo que era una eliminación de molestias, sin permiso, sin preguntas. El tío Hank le hizo un gesto para que se sentara. Le ofreció al hombre limonada como si fuera un viejo drama judicial sureño. Michelle nos contó todo. Karena había pagado en efectivo por adelantado. Les mostró el documento falso. Les dijo Hank que era Sile y el puente era un lastre. No lo creí, dijo Michelle, pero amenazó con ponernos en la lista negra de futuros trabajos en el vecindario. El tío Hank escribió todo y luego hizo una pregunta. ¿Te importaría repetir eso en cámara? Para mi sorpresa, Michelle estuvo de acuerdo. Incluso accedió a entregar la orden de trabajo completa con la firma de Kenna y sus notas personales garabateadas en los márgenes. Mi parte favorita, una línea que decía: destruyela antes de que el Estado pueda detenernos. Sabíamos que lo que teníamos no era solo bueno, era explosivo, pero el tío Hank quería más. Esa noche invitó a su viejo amigo Hod a cenar. Hod no era solo una abogada, era la actual directora del Estado Fideicomiso de Infraestructura Histórica y ella tenía la autoridad para iniciar una investigación a nivel estatal sobre la destrucción de un lugar emblemático por unas costillas de barbacoa y pan de maíz. Hod revisó la evidencia y silbó. Esto es malo, dijo, algo malo que acabe con su carrera, posiblemente criminal. Hank solo asintió y le sirvió un vaso de bourbon. Luego procedimos con estilo. Mientras tanto, Kenna se lo estaba pasando en grande. Echamos un vistazo al grupo privado de Facebook de la Asociación de Propietarios, donde había publicado fotos triunfantes del puente arrasado por la BLL, como si acabara de liderar una campaña militar. Su título: y More eliminó el progreso. Hubo algunos comentarios de apoyo de sus hombres de confianza habituales, pero el resto del vecindario no estaba tan emocionado. Una publicación de la anciana señora Langston decía: tomé mis fotos de boda en ese puente, deberías estar avergonzado. Otro comentario simplemente decía: no tenías derecho, esto no es para lo que está la prostituta. Karena respondió con un despectivo: están exagerando, hicimos el vecindario más seguro. El tío Hank vio la publicación y se rió entre dientes. ¿Sabes cuál es el peor tipo de villano?, preguntó al tipo que se cree el héroe. Imprimió capturas de pantalla de todas sus publicaciones en redes sociales que resaltaban cada una que podría usarse como evidencia de premeditación. Luego, en lo que podría haber sido el momento más inesperadamente brillante del día, redactó una carta abierta al vecindario y envió copias por correo a todos los residentes. La carta explicaba las violaciones legales, el estado histórico del puente, los documentos falsos y el papel personal de Karena en la orquestación de la demolición ilegal. Fue claramente profesional y devastador. 2 días después, Karena convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Se suponía que sería una sesión de control de daños, pero se convirtió en una burla. No asistimos, por supuesto, solo esperamos las consecuencias. Uno de los miembros de la junta, visiblemente conmocionado, vino esa noche y tocó el timbre. Nos entregó una memoria USB. Grabé la reunión y dijo: creo que querrán escucharla. Se fue sin decir una palabra más.
La escuchamos esa noche. Karena intentó darle un giro a todo. Afirmó que Hank estaba manipulando la ley, que el puente nunca estuvo protegido, que los registros estatales estaban equivocados, pero luego alguien le preguntó por qué no esperó un permiso real, por qué pagó en efectivo, por qué falsificó la orden. Su respuesta fue porque sabía que dirían no, y no voy a dejar que una jueza jubilada me intimide. Ese fue su error fatal, no solo legal sino narrativo. Convirtió esto en una guerra personal y Hank no solo iba a ganar, se aseguraría de que se escribiera en la jurisprudencia mientras el fuego crepitaba y salían las estrellas. Hank se recostó en su silla y exhaló. Tenemos la evidencia, los testigos, la cronología y el motivo. Todo lo que necesitamos ahora es un tribunal. Me miró y creo que es hora de recordarle a algunas personas por qué todavía tengo el pase de estacionamiento de un juez federal. El tío Hank presentó la demanda 3 días después y aterrizó en el tribunal de distrito como una demanda civil thunderclap por destrucción de propiedad, tergiversación fraudulenta, abuso de autoridad, allanamiento y violación del Estatuto Federal de Protección Histórica, y por si acaso, presentó una reclamación personal por angustia emocional, lo cual, conociendo a Hank, se trataba menos de dinero y más de puntuación poética. En el momento en que se presentaron los documentos oficialmente, la energía en el vecindario cambió. Fue como si la junta de la Asociación de Propietarios acabara de descubrir que no operaban con inmunidad diplomática. La gente empezó a susurrar en los supermercados. Los perros ladraron más fuerte cuando Kena pasó y el grupo de Facebook quedó inquietantemente silencioso. Por supuesto, Karena no se quedó de brazos cruzados. Entró en una reunión del ayuntamiento con tacones de 6 pulgadas y una blusa que parecía robada de un drama judicial de los años 90. Pronunció un discurso sobre el acoso legal vengativo y una campaña de desprestigio por parte de un anciano amargado que se aferra a tradiciones obsoletas, pero nadie aplaudió esta vez. De hecho, algunos miembros de su propia junta evitaron el contacto visual por completo. Esa misma noche, contrató a un abogado, un tipo local llamado Brock Lansing que usaba gafas de sol deportivas en la cabeza en interiores y se hacía llamar el martillo legal en su cartelera. Hank miró su perfil en línea, se rió entre dientes y dijo que es un experto en lesiones personales. Perfecto, necesitará esa experiencia cuando esto salga mal. El campamento de Karena presentó una respuesta llena de evasivas. Afirmaron que el puente estaba en un terreno comunal compartido, que Hank no lo había mantenido y que la asociación de propietarios actuó en el mejor interés de la seguridad del vecindario. No hubo citaciones legales, ninguna defensa real, solo un cóctel de arrogancia, mala interpretación y delirio. Hank apenas parpadeó. Ella simplemente entró a una sala del tribunal con una pistola de agua y lo llamó artillería. Dijo que estaba marcando los documentos con un bolígrafo rojo como si estuviera escribiendo un ensayo de primer año. El caso comenzó a ganar fuerza. Los medios locales recogieron la historia con titulares como "La Asociación de Propietarios derriba un puente histórico". El juez se defiende y el drama del vecindario se vuelve federal. Un reportero incluso fue a la casa con la esperanza de una entrevista. Hank se negó, pero le ofreció café y una copia del registro público de la demanda. Dijo que encontrará la lectura bastante animada. Ella asintió, luego se volvió hacia mí y susurró: "Es como Atticus, Finch y Clint Eastwood en uno". Mientras tanto, K comenzó a perder el control. Llamó a una sesión de emergencia de la Asociación de Propietarios e intentó aprobar una moción para usar los fondos de la asociación para su defensa legal. Esto no fue bien recibido. Un miembro anciano de la junta, el señor Langston, se puso de pie y dijo: "Pagué 400 pesos en cuotas el año pasado para mantener la cancha de tenis, no para defender su ola de explosiones en el puente". Otros comenzaron a cuestionar la legitimidad del voto que la instaló como presidente. En primer lugar, corrieron rumores de que ella había intimidado su camino hacia el puesto después de que el expresidente renunciara misteriosamente, y cuando alguien preguntó sobre eso, Karena estalló y los acusó de ser agentes secretos del demandante que estaba desentrañando y todos podían verlo.
Luego llegó la carta de cese y asistencia a Carena, o más probablemente su litigante de Dollar Store envió una carta exigiendo que Hank cese todo comportamiento difamatorio y acosador, incluida la presentación de la demanda, el envío de cartas a los vecinos y la incitación a la histeria pública. Hank la leyó en voz alta durante el desayuno haciendo una pausa solo para tomar un sorbo de té. Esto es adorable. Dijo que debería enmarcarlo junto a mi certificado de nombramiento federal. Luego escribió una refutación tan completa que hizo que la carta original pareciera un garabato en una servilleta. En ella detalló cada falsedad, paso en falso y extralimitación con marcas de tiempo, pruebas, exhibiciones y citas directas de la propia Carena. La copió a la corte y a la prensa. La presión comenzó a aumentar en los lugares más inesperados. El Garden Club de los vecindarios desinvitó a Carena de su almuerzo de primavera. La liga de tenis la eliminó de su cadena de correo electrónico. Incluso el cartero empezó a dejarle cartas en el borde de su propiedad como si temiera ser citada. Intentó salvar las apariencias organizando una sesión pública de preguntas y respuestas en el jardín, pero solo aparecieron 3 personas y una de ellas simplemente paseaba a su perro. Entonces llegó el gran giro. Una funcionaria de preservación histórica estatal llamada Lena contactó a Ann. Había recibido noticias de Hod sobre la destrucción del puente y estaba furiosa. Resulta que el puente no solo estaba protegido, sino que había sido aceptado condicionalmente en un programa de recorrido histórico multiestatal que se lanzaría al año siguiente. Carena había borrado lo que habría sido un hito registrado en un mapa nacional. Lena prometió presentar un informe oficial al fiscal general del estado y se ofreció a testificar en el tribunal si era necesario. Hank aceptó con una especie de sonrisa que te hacía preguntarte si guardaba una lista negra legal en el cajón de sus calcetines. Y justo cuando las cosas no podían empeorar para Carena, lo hicieron. Uno de sus compañeros de la junta, un hombre tranquilo llamado Phil, que siempre parecía vagamente aturdido por todo, se presentó con una unidad flash en la que había estado guardando los correos electrónicos y mensajes de voz de Carena, sin saber qué hacer con ella. Ellos hasta ahora el contenido eran correos electrónicos impresionantes donde admitió haber falsificado la orden de demolición, grabaciones de ella diciendo cosas como si espero los permisos, ese viejo cabrón lo retrasará para siempre y lo dejará de mandar, ningún juez se pondrá de su lado por una mujer que mejora su comunidad. El tío Hank se los entregó a su equipo legal. Sí, tenía un equipo legal ahora medio retirado, medio pro bono, todo peligroso para exempleados viejos colegas, un exfiscal que le debía un favor después de una tutoría en los 9S. No solo estaban construyendo un caso, estaban construyendo un precedente. Carena intentó contraatacar una vez más, presentó una moción para desestimar con el argumento de que la asociación de propietarios actuó en el alcance razonable de sus deberes cívicos. El juez que revisó el caso, un hombre de voz suave llamado Owens, que una vez compartió una sala del tribunal con Hank, lo negó antes del almuerzo. Su razón fue mordaz, sin autoridad, sin permiso, sin jurisdicción y sin sentido común se demostraron en las acciones del acusado. Hank me leyó esa parte en voz alta 2 veces, sonriendo como un niño. En la mañana de Navidad nos sentamos en el porche esa noche viendo el viento atravesar el campo donde Puente solía estar. Hank encendió un cigarro, una rara indulgencia. Hemos pasado la etapa legal, dijo, que esto es narrativa ahora. Todos la ven como lo que es ahora, es solo cuestión de atar el moño. Le pregunté si creía que Carena se conformaría, negó con la cabeza. La gente como ella no se echa atrás. Doblan la apuesta, por eso pierden más. Mientras la luz de la luna bañaba la propiedad y el zumbido silencioso del tráfico distante llenaba el aire, estaba claro que las líneas de batalla estaban dibujadas. Eloy había cometido un error, uno grande, pero su mayor error no fue destruir el puente, fue subestimar al hombre que lo construyó. La sala del tribunal estaba llena, todos los asientos ocupados, incluso las sillas plegables traídas en el último minuto. Algunas personas ni siquiera eran de nuestro pueblo, habían conducido desde condados vecinos solo para ver lo que el periódico local había llamado el juicio del tirano de la Joa. Se sentía menos como un procedimiento legal y más como un espectáculo. La gente susurraba, los teléfonos estaban metidos debajo de los abrigos grabando el momento y definitivamente alguien estaba haciendo apuestas en la parte de atrás. Kenna entró flanqueada por su abogado R. Brock Lansing, que parecía que acababa de salir de
Una clase de CrossFit y no había leído un resumen de un caso desde la Facultad de Derecho. Llevaba gafas de sol espejadas en la parte superior de la cabeza y llevaba un maletín que parecía más para aparentar que para sustancia. Karena llevaba un traje de neón con hombreras lo suficientemente grandes como para recibir señales de satélite. Sonrió como si estuviera entrando en un programa de juegos, no en una sala de audiencias federal. Luego entró el tío Hank. La multitud se quedó en silencio. No llevaba bata obviamente, pero bien podría haberlo sido su postura, su expresión tranquila, su paso lento irradiaba autoridad. No tenía abogado a su lado porque no necesitaba uno, se estaba representando a sí mismo, y cuando llegó a la mesa del demandante se giró ligeramente hacia la galería e hizo un sutil gesto con la cabeza a la multitud. No era arrogancia, era promesa. Esta no iba a ser una audiencia de héroes, esta iba a ser una educación. La jueza que presidía era Meredith Owens, una vieja amiga de Hank de los días del circuito federal. Era bastante aguda y conocida por su ingenio seco. Cuando golpeó su mazo para comenzar le dio a Hank una mirada cómplice. Miró fijamente a Karena y Brock con ese tipo especial de decepción judicial generalmente reservada para las personas que interrumpen la corte con tonos de llamada. Los argumentos de apertura fueron breves. Brock intentó enmarcar todo el asunto como una acción cívica malinterpretada llevada a cabo con las mejores intenciones para la seguridad del vecindario y Harmony. Hank ni siquiera se opuso, simplemente se sentó allí dejando que Brock cavara su propia tumba retórica. Cuando fue el turno de Hank, se puso de pie, se abrochó el blazer y habló con una voz que de alguna manera se sentía como un trueno y terciopelo. Este no es un caso de malentendido, comenzó. Es un caso de arrogancia, ignorancia deliberada y la destrucción imprudente de la propiedad que conlleva un significado histórico, cultural y legal. No se trata de un puente, se trata de poder sobre lo que sucede cuando las personas confunden un portapapeles con una corona. Luego vino el desfile de testigos. Primero fue Michei, el contratista que sin saberlo había demolido el puente. Subió al estrado sudando a través de su camisa de trabajo y confirmó cada palabra que había confesado antes. Le dijo al tribunal que lo habían engañado, le mostraron permisos falsos y pagó por debajo de la mesa en efectivo. Brock trató de ponerlo nervioso. Durante el interrogatorio, sugirió que Michei debería haberlo sabido, pero Michei respondió: «Construyo terrazas, señor. No hago verificaciones de antecedentes de mujeres con bigotes de espuma de café con leche que gritan sobre mejoras en el vecindario». La sala del tribunal rió, incluso el juez Owens se rió entre dientes. Luego vino Lena de la Oficina Histórica del Estado. Explicó con dolorosa precisión cuán protegido había estado el puente. Enumeró fechas, documentos pendientes de subvenciones e incluso mostró una presentación de diapositivas de la historia del puente, desde bocetos originales dibujados por un arquitecto de la época de la Guerra Civil hasta fotos de niños de la escuela que lo recorrieron el año pasado, cuando Brock intentó cuestionar la autenticidad de los documentos. Lena respondió: «¿En serio estás discutiendo con el sello estatal ahora mismo?». Brock se sentó sin decir una palabra más, pero el verdadero drama se desarrolló cuando Karena subió al estrado. Parecía serena al principio, respondiendo preguntas en su tono pasivo-agresivo habitual. Solo buscaba embellecer nuestro entorno compartido. Dijo que la estructura en cuestión era fea, estaba cubierta de maleza y era obstructiva. Hank la dejó divagar. Esperó pacientemente y luego comenzó su cruce. «Señora Pembel», dijo con calma, «sabe que el puente que demolió estaba incluido en el historial nacional». Registro. Karena parpadeó. Tenía mis dudas sobre la validez de ese documento. ¿Se comunicó con alguna oficina federal o estatal para confirmar sus dudas? No. ¿Pero creo que obtuvo un permiso de demolición? No. ¿Consultó a un ingeniero estructural para evaluar su seguridad? No. De hecho, usó su puesto en la asociación de propietarios para contratar contratistas, pagarles en efectivo y ordenarles que destruyeran un puente que no estaba dentro de la jurisdicción de la asociación de propietarios. Su silencio se extendió por la habitación como una onda cargada. Hank sonrió levemente. «Su señoría, no tengo más preguntas». El golpe final llegó con los archivos de audio de Peel, el tranquilo miembro de la Junta.
El juez Owens los permitió como evidencia y la sala escuchó mientras la propia voz de Carena llenaba el aire. Si espero los permisos, ese viejo lo retrasará para siempre. Déjelo demandar. Ningún juez se pondrá de su lado sobre mí y lo peor de todo es que nos deshacemos del puente. Borramos su legado. Simple. El silencio que siguió fue volcánico. La cara de Carena palideció. Su abogado parecía querer meterse debajo de la mesa de la defensa. El jurado ni siquiera intentó ocultar sus expresiones. Había terminado y todos lo sabían. El juez Owens hizo un breve receso y regresó para el veredicto. Fue unánime que la Asociación de Propietarios era responsable de la destrucción de propiedad federal protegida, fraude por allanamiento y mal uso de fondos de la organización. Kenna fue declarada personalmente responsable de acciones fraudulentas y se le ordenó pagar una restitución. La sentencia totaliza más de 300,000 pesos en daños, más la reconstrucción obligatoria del puente a sus especificaciones originales bajo la supervisión del Estado. El nombre de Carena se presentaría a la Junta Reguladora del Estado con una recomendación para prohibirle ocupar cualquier puesto de administración de propiedades o liderazgo organizacional indefinidamente. Cuando el GAP bajó, hubo una erupción de aplausos desde la galería. Owens lo golpeó de nuevo para silenciarlos, pero no parecía enojada, al contrario, parecía satisfecha. Carena no esperó a los periodistas afuera. Se escabulló por una puerta lateral seguida por un equipo de cámaras y el Golden Retriever de un vecino que aparentemente se había adentrado en el caos. Brock la siguió murmurando algo sobre el seguro por mala praxis. Mientras tanto, Hank estaba de pie en los escalones del juzgado como el final de un western. Dio una breve declaración a la prensa agradeciendo al tribunal, a la Sociedad de Preservación y a su increíble equipo legal que, para ser claros, era principalmente él mismo. Sus notas y una impresora láser no se regodeó, no sonrió con suficiencia, solo dijo que esto sirva de recordatorio de que las leyes existen por una razón y ninguna cantidad de arrogancia justifica reescribirlas. Esa noche el vecindario se sintió diferente, tranquilo sí, pero la gente pacífica estaba poniendo velas en sus ventanas y dejando notas de agradecimiento en él. Buzón de Hank. Algunos vecinos incluso se ofrecieron a ayudar a reconstruir el puente de forma gratuita. Nos sentamos junto al fuego. De nuevo, como siempre lo hacíamos después de largos días, Hank miró las estrellas y luego dijo que a veces el sistema de justicia se siente como un puente en sí mismo, largo, lento para cruzar pero construido para soportar peso. Carena intentó volarlo. Todo lo que hizo fue demostrar cuánto todavía lo necesitamos. La primera viga del puente reconstruido se colocó una fresca mañana de sábado, menos de 2 meses después del fallo de la corte, pero no se colocó solo con contratistas y cascos. Se colocó con vecinos, equipos de noticias, niños de la escuela local e incluso un carrito de barbería que alguien había invitado para Ambience. El tío Hank estaba de pie en el borde del banco con su blazer y botas característicos, supervisando el proceso como un general dirigiendo su tropa. Solamente esta batalla no se trataba de destrucción, se trataba de restauración. Era poética, casi absurdamente así, que las mismas personas que una vez pusieron los ojos en blanco ante el viejo puente de madera ahora llevaban madera a través del campo para ayudar a reconstruirlo. Alguien trajo café y donuts, alguien más trajo una pancarta que decía el puente que justicia reconstruyó. Hank se rió entre dientes cuando lo vio y murmuró un poco en la nariz, pero lo admitiré, había algo surrealista en ver cómo la estructura volvía a unirse. Cada tabla colocada parecía reparar no solo madera sino armadura. El vecindario se había movido, personas que no se habían hablado en años ahora estaban hombro con hombro, todos balanceando martillos y pasando tornillos. Un adolescente que una vez pintó con aerosol su nombre en una cerca se ofreció a teñir las barandillas. Incluso la anciana señora Langston, que no había salido de su casa para eventos comunitarios en 5 años, vino a plantar flores silvestres junto al borde del arroyo. Hank nunca pidió ayuda a nadie. Aparecieron de todos modos. Mientras tanto, Carena había desaparecido después del veredicto. Se volvió completamente oscura, sin reuniones de la Asociación de Propietarios, sin publicaciones, ni siquiera letreros pasivo-agresivos para el césped. Trató de apelar el fallo, pero el juez lo desestimó tan rápido que el papeleo ni siquiera se había enfriado de la impresora. Se rumoreaba que había puesto su casa en venta, aunque nadie había visto un cartel de un agente inmobiliario. Alguien afirmó que se estaba escondiendo en la cabaña de un pariente.
2 pueblos más allá, pero a nadie le importó lo suficiente como para verificarlo. Había terminado. Su reinado terminó no con una explosión, sino con el suave susurro de los boletines de putas que se reescribían. La última pieza del puente se colocó una cálida tarde de viernes y la gran reapertura estaba programada para el día siguiente. Hank insistió en que sería un evento comunitario, sin grandes discursos, sin rueda de prensa, solo la gente, el puente y tal vez algunas costillas si podía encender el ahumador a tiempo, pero el Estado tenía otras ideas. Aparentemente, el rumor había viajado por todas partes y un senador estatal ahora planeaba asistir junto con el jefe del Consejo de Preservación Histórica. Querían designar formalmente el puente como un monumento cultural e instalar una placa en honor a su resistencia contra la destrucción no autorizada. Hank gimió cuando lo escuchó. No estoy muerto, no me pongas en una placa todavía. Apareció en punto al día siguiente. Día bien afeitado y con un traje a medida que no había visto la luz del día en una década. El evento estaba lleno. Los niños jugaban cerca de la orilla del agua. Los músicos tocaban canciones folk acústicas y alguien instaló un puesto de limonada que se convirtió en un negocio secundario sorprendentemente rentable. La senadora dio un discurso, pero la multitud en su mayoría se desconectó hasta que llegó a la parte buena. El puente ahora no solo estaba protegido a nivel estatal, sino que también estaba incluido en un registro federal de infraestructura culturalmente significativa. Habría una gira educativa, excursiones escolares e incluso un lugar en un próximo documental sobre Grassroots Justice. Luego vino el giro sorpresa. Hank recibió un certificado que no solo conmemoraba el puente, sino que lo reconocía personalmente por sus contribuciones a la protección del patrimonio público y la integridad cívica. El senador lo llamó guardián de la historia y la ley por un momento. Hank parecía genuinamente conmovido, no emocionado exactamente. Hank no lloró, pero había una dulzura en sus ojos. Levantó el certificado y dijo simplemente, no lo hice solo. Luego señaló a la multitud y agregó, hicimos esto, todos dijimos no a Ereach y sí a hacer las cosas de la manera correcta. La placa se descubrió poco después de que dijera, este puente se erige como un símbolo de justicia, perseverancia y comunidad reconstruida no solo en madera sino en confianza destruida por la arrogancia restaurada por la unidad. Debajo de eso una inscripción más pequeña dedicada al juez Henry Alborson y todos los que cumplieron con la ley. Hank recordó y murmuró, podría haber dicho simplemente puente otra vez. Pero lo vi mirarlo más de una vez ese día. Los días que siguieron fueron tranquilos pero brillantes. El arroyo volvió a brillar. Los niños corrían a través del puente como si fuera un patio de recreo. La ciudad incluso comenzó a planificar un festival anual para celebrar la resiliencia de la comunidad. Día del Puente. Lo llamaron, involucraba camiones de comida, vendedores locales y de alguna manera un concurso de comer pasteles que se salió de control en el segundo año. Hank nunca respaldó oficialmente el festival, pero tampoco se perdió uno. En el caso de Karena, su historia terminó con mucha menos celebración. Su casa estuvo en el mercado durante meses antes de venderse finalmente con un gran descuento. Los nuevos propietarios derribaron su gome de jardín. El ejército y donó los muebles de jardín que había atesorado como si fueran oro. Tratando de empezar de nuevo en un nuevo vecindario, pero su nombre la seguía como una sombra. Aparentemente, cuando el nuevo hoy la buscó en Google, las transcripciones del juicio aparecieron primero. Ella no fue elegida para nada. Hank recibió invitaciones para hablar en 2 facultades de Derecho y una conferencia de preservación, las cuales rechazó con una nota cortés. Habló demasiado, dijo que dejara que el puente hablara ahora, pero aceptó dar una breve entrevista para un podcast local llamado Coraje Cívico donde compartió su perspectiva. Lo mantuvo breve y claro. Tarde. Mientras el sol se hundía detrás de los árboles y proyectaba largas sombras doradas a través del arroyo, caminé por el puente con Hank. Crujió un poco bajo nuestros pasos. Reconfortante familiar sólido. Se detuvo en el medio, se apoyó en la barandilla y miró hacia el agua. Algo curioso sobre los puentes, dijo, que no son solo conexiones entre tierra, prueban pruebas de fuerza, de paciencia, del tiempo. Algún otoño, pero los que importan se levantan de nuevo. Metió la mano en su bolsillo y me entregó
Un pequeño sobredentro había una transferencia de escritura. Mi nombre en tinta negra figuraba oficialmente como el copropietario del terreno donde se encontraba el puente. Tú eres el siguiente. Dijo. Peleé mi batalla, lo sabrás cuando llegue la tuya. Quería decirle algo profundo, algo a Mark en ese momento, pero todo lo que logré fue que no dejaré que los tiranos del portapapeles se acerquen. Prometo que se rió total y profundamente, el tipo de risa que surge cuando la tormenta ha pasado y el cielo está despejado. Nos quedamos allí un rato más observando el agua fluir debajo de nosotros, el puente proyectando su sombra sobre ambas orillas, se mantuvo firme, inmóvil, exactamente donde pertenecía y esta vez nunca iría a ninguna parte.